partiendo desde aquí, tenemos que centrarnos en que, primero que nada, el derecho es muy relativo, el derecho está en constante cambio. Vuelvo a mis diapositivas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna aportación? ¿Vamos bien? ¿Me voy escuchando? Háganmelo saber, por favor. Sí, con su audio todo está perfecto, maestro. Correcto. Entonces, estaremos platicando de todo ello. Un concepto del derecho, jovencitas, jovencitos. Te preguntarás, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, ya pueden darme una definición de lo que es el derecho. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo en sociedad. Entonces, esta es una definición muy cortita, pero muy básica, pero eficiente, de lo que es en sí el derecho. Por aquí me están mandando mensaje de la plataforma. Y me preguntan que si no vamos a realizar un grupo de WhatsApp. Pues el grupo de WhatsApp, si se realiza, pues sería nada más con el objetivo de poder tener una comunicación más eficiente, ¿no? Sobre lo que es alguna duda que pudieran tener, con fines obviamente académicos. Obviamente, si ustedes lo quieren y lo creen conveniente, yo no tengo ningún problema. Alguien que se encargue ahorita de hacerlo, que nos auxilie con ello, y pues adelante, ¿no? Tenemos ahorita conectados yo creo que a la mayoría. Entonces, yo no tengo ningún problema por hacer en este caso el grupo de WhatsApp. Juliana, tiene su manita levantada. Adelante, Juliana. Profe, si gusta yo hago el grupo de WhatsApp y lo mando el enlace para que se unan todos. Me parece correcto. Ayúdanos con eso, Juliana. Muchas gracias. Entonces, por aquí ahorita van a hacer el grupo para que se unan al enlace. Por aquí nos pregunta. Sí, o sea, vamos a hacer un grupo únicamente de la materia de introducción al estudio del derecho. Entonces, este grupo va a ser tanto de crimen como de derecho. No podemos hacer, hay un grupo para crimen y otro para derecho. No, estamos en un grupo y hay que vernos como un grupo de introducción al estudio del derecho. Entonces, va a estar tanto crimen como derecho. Ok, jovencitas, ¿quedó clarito? Perfecto. Entonces, continuamos. Te podrás dar cuenta que el derecho es una necesidad, ¿no? Que conforme van pasando los tiempos se va perfeccionando. No existe ni un sistema de gobierno perfecto. El aspecto jurídico muchas veces deja mucho que desear. Eso es un hecho. Dice Juan José Gaeta Robles que no está en este grupo de crimen, que si lo agregan, por favor. Bueno, ahorita vemos todos esos detalles. Vamos a dar un tiempo al final para poder aterrizar todas esas dudas que tengan sobre el grupo de WhatsApp en general, ¿no? Continuamos entonces y nos habíamos quedado en este punto. El derecho. El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo en sociedad. Como te decía, pues es una definición muy sencilla, pero muy eficiente, ¿no? Conjunto de normas jurídicas que van a regular siempre las conductas externas del individuo. ¿Y por qué las conductas externas? Porque el derecho no regula las conductas internas. Más bien, el derecho no regula los pensamientos.
no le compete al derecho si tenemos malos pensamientos, si tenemos ideas negativas, si tenemos ideas delictivas. El derecho no castiga por pensar. El derecho castiga por los hechos, por los actos, por las intenciones de la acción. Sin embargo, para que regulen nuestras conductas internas, existirá la moral y la religión, que son instituciones, tanto morales como religiosas, la moral y la religión, que sí pueden regular, entre comillas, es decir, sí nos causa un impacto psicológico el aspecto moral y el aspecto inclusive religioso sobre nuestros pensamientos internos, ¿no? Es una forma de regular lo que pienso. Pero al derecho no le interesa que alguien piense en matar, en violar a alguien. No podemos encerrar jurídicamente, encarcelar a alguien por sus pensamientos, pero sí existe a veces el aspecto de la moralidad y de las cuestiones religiosas que causan precisamente la conciencia y los remordimientos y los sentimientos de culpa, que es lo que regula desde un ámbito psicológico, que sirve esto mucho para los criminólogos, precisamente que regulan las conductas, ¿no? El derecho regula lo externo y la teología o la religión y la moral, pues también pudiera regular lo interno en este caso. Vamos a ver por aquí, creo que hicieron alguna pregunta. Bueno, parece ser que ya les mandaron el enlace para que se vayan agregando, por favor. Enlazando ese grupo de... pónganle como título al grupo, nuestra administradora, que va a ser Juliana, Introducción al Estudio del Derecho, por favor. Para que todos lo ubiquemos por la materia. Bien. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que van a regular la conducta del hombre. La persona siempre es titular de derechos y obligaciones, pues su naturaleza racional lo convierte en un ser con capacidad jurídica. Por el hecho de estar nosotros vivos, por el hecho de nacer, tenemos derechos, y conforme vamos creciendo y nos vamos llegando a la edad adulta, entonces ya somos también sujetos de obligaciones. Al principio, en nuestras edades, en nuestros primeros años, nuestros primeros 18 años, somos sujetos de derecho, es decir, tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho a salud digna, tenemos derecho a educación, tenemos derecho a todo lo referente para una supuesta vida adecuada que nos lo otorga precisamente tanto la Constitución, el derecho positivo, pero también el derecho ius naturalista lo tiene contemplado por cuestiones completamente, válgame la redundancia, naturales. Los primeros años somos sujetos de derechos, pero llega el momento dado en que nos convertimos en adultos a partir de los 18 años y ya somos también, aparte de seguir teniendo derechos, porque nunca se pierden, también vamos a tener obligaciones y deberes que cumplir. Entonces, esto pues, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Somos sujetos de derechos y obligaciones. El derecho se da cuando el hombre se relaciona y convive con otras personas, cuando vivimos en sociedad, jóvenes. Si nosotros no queremos estar activamente conviviendo con otras personas, pues obviamente hay personas que se aíslan, hay personas que se van a otros lugares muy apartados, precisamente por no querer entrar en el rol social. Existen todavía en estos tiempos actuales, ¿no? Gente que no quiere tener pues un acercamiento por diversas cuestiones con sus semejantes, tendrán sus razones para ello, pero es imposible, digo, si nos ponemos a analizar, en estos tiempos actuales necesitamos los unos de los otros. Y esto, obviamente, porque vivimos en un mundo de interactuación
social. Lo que hacen los demás me sirve a mí y lo que yo puedo hacer o lo que puedo ser en el ámbito laboral o en el ámbito profesional sirve a muchas personas. Entonces, estas relaciones entre los seres humanos, esta interactuación, siempre va a traer la consecuencia de los conflictos. Donde hay personas, donde existen personas, donde conviven personas, pues tenemos conflictos. Eso es un hecho. Y lo vemos en el primer punto social, que es la familia. En la familia tenemos esa situación precisamente de la cuestión problemática que puede existir en ese ámbito familiar con los hermanos, con los papás, con los amigos, perdón, con los parientes cercanos que pudieran en este caso suscitarse controversias. Y de ahí, socialmente, conforme vamos conviviendo con el prójimo, pues es algo muy natural, ¿no? Es algo muy, muy natural el conflicto, es algo muy natural la controversia en los seres humanos, porque tenemos características, personalidades, objetivos, ideas, pensamientos diferentes. Imagínense, donde todos pensáramos de manera similar, creo que sería pues, realmente muy, muy aburrido un mundo así. Entonces, hay personas que tienen pues una forma de pensar y de actuar, sus características, su personalidad. Hay personas que tienen otros puntos de vista. Todo esto va a causar controversias, conflictos, dificultades que el derecho tiene que regular. El derecho tiene que regular esas conductas, porque si las dejamos a la justicia por propia mano, pues imagínense todo el caos que se va a suscitar, ¿no? Porque ya existía en tiempos muy remotos, vuelvo a repetir, la ley del más fuerte. Esa ley del más fuerte no debe de aplicarse. El 17 constitucional lo prohíbe. Por lo tanto, sin embargo, seguimos observándola en muchas ocasiones, ¿no? Porque el sistema de justicia a veces no es tan eficiente o puede tener sus fallas. Y hay muchas personas que en su hartazgo social hacen justicia por propia mano. Sin embargo, eso nos debe de quedar muy claro que tiene sus consecuencias jurídicas el, el actuar o el ejercer la venganza privada. Eso no puede ser en estos tiempos, sin embargo, se da. Para ello existen los tribunales, para ello existe la ley, para ello existe el ordenamiento jurídico al cual nosotros tendremos que acudir para que un tribunal establecido, presentando nuestras acciones correspondientes legales, pueda abrirse un juicio, un proceso, y en base a todo lo que es esa tramitación del proceso llegar a un resultado. A un resultado que nos va a permitir, obviamente, el tener o no tener la razón. Porque, obviamente, también la contraparte tiene derecho a defenderse y va a ejercer y a presentar sus pruebas correspondientes. Sin embargo, ese es el camino a seguir y es por ello que se ocupan siempre abogados, profesionistas del derecho, se ocupan criminólogos también, obviamente, porque el criminólogo también conoce y debe de saber precisamente de todos esos ambientes y términos jurídicos, porque los está ejerciendo constantemente en su ámbito profesional. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va comprendiendo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante, me gustaría escucharlas, escucharlos. Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, parece ser que vamos bien, me escucho bien y se va comprendiendo esta introducción. Continúo.
Entonces, es algo importante, ¿no? Nosotros los seres humanos somos muy dados a tener conflictos, es natural, el conflicto es natural, el conflicto y la controversia entre los seres humanos, lo que uno quiere, el otro no, etcétera, eso es algo con el cual tendremos que aprender o hemos aprendido a vivir, y por ello, pues existe el derecho para regular esas diferencias, para regular esas conductas. En este caso, cuando alguien comete arbitrariedades, se hace justicia por su propia mano o se aplica el derecho a su conveniencia, tendremos que, obviamente, acudir a las reglas, a las normas jurídicas, a la ley, ante los tribunales correspondientes, para que resuelvan nuestra situación. Y es por ello que el abogado conoce de esto, o debe de conocer, y del criminólogo obviamente también, ¿no? De todos estos puntos. El derecho se da cuando el hombre se relaciona y convive con otras personas, pero fíjense que hay algo que tenemos que aterrizar nosotros en estos puntos básicos de la introducción al estudio del derecho, y creo que inclusive lo comentábamos la clase anterior con los pocos que estuviesen conectados, de lo que era el derecho positivo o el ius positivista y el ius naturalista o derecho natural, porque son dos puntos jurídicos con los cuales estamos siempre en discusión constante, porque se contraponen el derecho natural y el derecho positivista. Fíjense bien en esto. El derecho natural, conjunto de normas inmanentes al hombre, intrínsecamente justas, impuestas en su esencia por una voluntad suprema, que tiene su fundamento en la naturaleza humana, con los que estimamos la justicia y el bien. El derecho natural, jóvenes, no ocupa ni necesita un ordenamiento jurídico. Es decir, es un complemento lo jurídico. Para los naturalistas del derecho, dirán, argumentan que no se necesita hasta cierto punto que el derecho esté plasmado en un ámbito jurídico por escrito, que el derecho natural es, tal como lo dice su nombre por excelencia, algo con el cual nacemos, sin necesidad de que nos lo otorgue el Estado, sin necesidad de que quede plasmado en una ley. Que quede plasmado nada más es como para recordarlo, pero el derecho natural nos dice que tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la propiedad, tenemos el derecho a la salud, tenemos derecho a nacer, etcétera. Tenemos derecho a prácticamente todo lo que nos necesitamos para llevar a cabo una vida digna y con condiciones adecuadas. Eso sería desde los naturalistas, sobre todo este conflicto histórico de la vida, ¿no? El derecho a la vida. Y aquí viene todo esto que recientemente pudimos observar en lo que respecta a lo que acaba de resolver hace escasos 10 días aproximadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo referente al aborto, ¿no? Que hay una discusión y una controversia entre los naturalistas y en los positivistas, o en lo que es el derecho natural y el derecho positivista, porque los ius naturalistas pues son los pro vida, o los podemos encuadrar en los pro vida, y los ius positivistas los podemos encuadrar en los del derecho vigente, en los que dicen que pues cambia el derecho y las circunstancias ya deben de ser de acuerdo a lo escrito o lo que está escrito precisamente en las constituciones y en los códigos correspondientes, independientemente de que vaya contra natura. Entonces esto se vuelve muy polémico, ¿eh? Esto se vuelve muy, muy, muy polémico porque siempre va a existir esta dicotomía, estas diferencias entre el derecho natural y el derecho positivista. El derecho natural, entonces ahí hicimos esa reflexión. El derecho positivista es el derecho que es, nos dice pues un experto jurista de antaño, Giorgio Del Vecchio, que nos dice que el derecho positivo es el derecho que es.
y que se opone al derecho natural, que es el derecho que debe ser. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Aterrizamos. Generalmente, el derecho natural nos dice que tenemos derechos a la vida, a la salud, a la vida digna, por excelencia, sin necesidad de un ordenamiento jurídico. El derecho positivista, pues conforme va evolucionando el derecho, que es relativo, que va cambiando de acuerdo a las normas, a las costumbres, a las ideas, a los pensamientos, a la ciencia, a la tecnología, pues se va reformando. Y el derecho positivo es todo lo escrito. El derecho positivo es la Constitución, son los códigos, son las leyes, los reglamentos. Ese es el derecho positivista, lo que está escrito. El derecho natural no ocupa de nada escrito, como decía Jean-Jacques Rousseau en su momento, ¿no? El derecho a la vida ahí está, y está vigente. Y por excelencia, no debe de haber, ni siquiera dirían los naturalistas, ninguna contradicción al derecho a la vida. Pero sin embargo, el derecho positivista, conforme va avanzando los ordenamientos jurídicos, las reformas, las constituciones, pues va creando jurisprudencia, va creando ley, va creando norma, y muchas veces estas normas que se van creando, ya sean nuevas o que se van modificando, a veces van o atentan contra los principios naturalistas. Por eso nos dice esa frase Giorgio Del Vecchio: el derecho positivo es el derecho que es por naturaleza y que se opone al derecho natural, que es el derecho que debe ser. El derecho natural es el que debe ser y el derecho del positivo es el que generalmente hacemos nosotros los seres humanos. Muchas veces a conveniencia y muchas veces contra natura. O sea, ponemos el ejemplo del aborto. Pregunta: ¿sí supieron ustedes, están enterados de que hace escasos ni 2 semanas o aproximadamente 2 semanas, poquito más, poquito menos, hubo una resolución de la Suprema Corte que ya se despenaliza el aborto, es decir, se vuelve legal? ¿Supieron de eso? ¿Tuvieron conocimiento de eso? Pregunta. Sí, sí fue como algo relevante. Muy relevante, porque se dio a conocer en todos los medios de comunicación, en las redes sociales. Fue un tema muy controvertido. Bueno, me dice Rosario que sí, Daniel que sí, Daniela también, que sí se dio cuenta de ello. Perfecto. La mayoría, ¿verdad? Aquí los leo también, ¿eh? Los leo, las leo, y pues este claro ejemplo del aborto es como podemos inclusive ejemplificar el derecho natural y el derecho positivista. ¿Por qué? Porque siempre ha existido esa controversia entre los pro vida. Digo, nosotros aquí no vamos a entrar en polémica de si estamos a favor de una postura o de otra, porque no es el caso, ¿no? Cada quien tiene su propio punto de vista, muy respetable, los puntos de vista de cada quien. Habrá quien diga, no, pues yo soy pro vida y nos dan argumentos. Habrá quien dice, no, estuvo excelente esa decisión de la Suprema Corte porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y a interrumpir el embarazo si no lo cree conveniente. Muy respetable. No vamos a entrar en esa dinámica de la polémica como tal. A lo mejor en un foro, en un debate pudiéramos hacerlo, ¿no? Que también se vale, ¿no? A crear debates y crear foros aquí en este grupo, mesas, y para ello nos sirve la tecnología inclusive, ¿no? Para aquí mismo, desde esta plataforma, poder crear equipos para manejar ciertas posturas del derecho como tal. Y eso nos va a servir, obviamente, para comprender más todavía.
fíjate bien, los naturalistas, los pro vida, nos decían que no se le puede o no debe de interrumpirse el embarazo, ¿no? Eso es una postura y es naturalista. Porque ellos dicen que es un derecho que ya no le corresponde a la mujer como tal. Independientemente, los naturalistas son muy extremos en el buen sentido de la palabra, por el derecho natural, de que independientemente bajo las condiciones que hayan sido, en la cuestión del embarazo, por el hecho de que ya es el producto viable para nacer, aproximadamente a las 2-3 semanas, empezaba, bueno, primero fue el debate hace algunos años atrás, porque se abrió un debate también. ¿Cuándo adquiere derechos el sujeto? ¿Cuando nace o cuando es concebido como viable? Es decir, al momento del alumbramiento o al momento de que, en términos médicos científicos, se encuentra como un producto viable para nacer, que aproximadamente es entre la tercera y la cuarta semana. Vamos manejándola como al mes. Entonces, esto al principio fue un debate hace muchos años atrás, algunos años atrás, tampoco no tiene tantos. ¿Cuándo adquiere derechos el sujeto? ¿Cuando nace o cuando es concebido viable? Entonces, los naturalistas decían que cuando es concebido viable, ¿no? Desde ahí ya la mujer, o en este caso la pareja, pero sobre todo la mujer, ya no podía decidir sobre si lo tenía o no lo tenía, ya lo tenía que tener, mejor dicho, porque ya esa personita que se estaba formando ya era viable, desde el punto de vista ius naturalista, que era esa postura, ¿no? Otros decían, no, pues es que realmente el sujeto va a ser partícipe ya de derecho, pero al momento de nacer. Entonces había esas controversias hace algunos años atrás, hasta que se decidió que sí realmente adquiría derechos desde que era concebido como viable. Y así estaba. Por eso es que no se permitía y era penalizado el aborto. Pero después de tantas luchas sociales, etcétera, que como hemos visto históricamente, sobre todo en muchos países donde ya se legalizó, se despenaliza, en México tenemos una cultura muy conservadora, muy respetable también, con nuestras propias creencias y nuestras propias ideologías, tanto religiosas como morales y como sociales y culturales, ¿no? Y inclusive somos un país multidiverso. ¿Qué quiere decir multidiverso? Que no somos una cultura tan homogénea como pudiéramos creer, porque cuando tú vas de un estado a otro, te das cuenta que las ideas, los pensamientos, la gastronomía, el folclore, la forma de hablar, todo cambia. Pareciera como que si fuéramos a otro país, y sigue siendo México. Hay comunidades muy conservadoras, hay comunidades más liberales. Eso no nos cabe la menor duda, ¿no? Para aquellos que han tenido la oportunidad de ir a algunos otros estados, pues nos damos cuenta de ello. Ah, caray, aquí son más abiertos que allá, que en mi rancho, ¿verdad? Como decimos a veces coloquialmente. O viceversa. Entonces, esta postura del aborto es muy controvertida, obviamente, no deja de serlo. No deja de serlo. Sin embargo, después de tanta lucha socialmente hablando por los grupos feministas, pues se aprueba. Después de que en varias ocasiones la Suprema Corte había negado esa libertad de decidir sobre su cuerpo, porque nada más había quedado bajo ciertas causales. Es decir, ok, se va a permitir el aborto siempre y cuando se den ciertas condiciones. Una, que sea producto de una violación. Dos, que sea producto, bueno, más bien que venga el producto mal formado, genéticamente con problemas realmente graves. Y tres, que ponga en estado de riesgo la vida de la madre. Esos eran, por lo general,
los supuestos en los que se permitiría que se abortase. Pero por circunstancias que estuviesen fuera de ello, no se permitía, salvo en 2 estados donde sí se implementaba y estaba legalizado, que era Oaxaca y el Estado de México. Pero en la República, en el interior, no. Hay muchas personas que acudían al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a buscar el servicio, ¿no? Eso es una realidad. Después de muchos intentos del sector que estaba a favor de la despenalización, un sector muy importante de lo que es los grupos feministas, estaban a favor. Y siempre la Suprema Corte lo negaba. Y obviamente esto causaba manifestaciones y aplausos por los naturalistas, por los pro vida. Sin embargo, ahora hace 15 días, después de que se estudió un nuevo caso, ya, si no mal recuerdo, en Coahuila, la Suprema Corte resuelve, lo atrae la Suprema Corte y resuelve sobre la despenalización, donde queda de la siguiente forma. Ahora ya la mujer es libre de decidir si interrumpe el periodo de gestación en cualquier momento, siempre y cuando se va a estipular un tiempo, ¿no? Que creo que va a ser entre los primeros 3, 4 meses, va la mujer a decidir si lo tiene o no lo tiene, independientemente de las causas. O sea, hay libertad. No más allá de 3, 4 meses por cuestiones de salud, porque ya sería muy riesgoso, ¿no? Entonces, eso es nada más lo que falta aterrizar ahí, que generalmente son 3, 4 meses de la libertad que tiene la mujer o que va a tener para lo que es el poder llevar a cabo esta situación de interrumpir la gestación como tal. Obviamente, esto no lo podíamos ni siquiera platicar, ni comentar, ni profundizar hace 30, 40, 50 años. Digo, no vivíamos en esas épocas, pero obviamente vivíamos en una sociedad todavía más conservadora. Entonces, el hablar de ello, ya inclusive era señalado, ¿no? Entonces, el derecho cambia, jóvenes. Lo que antes era mal visto, lo que antes era penalizado, llega el momento dado en que se vuelve, o se legaliza, mejor dicho, se legaliza o se convierte en un ámbito completamente ya reformado. Y hay muchos ejemplos que podemos decir de ello, ¿no? Y ahorita nada más estamos comentando este último, que es precisamente lo del aborto. Dice Rosario que si yo creo que llegue a plantear así legalizar la pena de muerte, que también es un aspecto pro vida, la muerte, que va en contra de los naturalistas, ya existía. No, yo no puedo decir ni que sea de uno ni de otro, porque me considero más que nada como una persona analista, ¿no? Yo sí escucho pro vida, escucho bien sus argumentos y tienen mucho valor, ¿no? Mucho valor moral, pero también el derecho positivista o los que están más enfocados en el positivismo jurídico, sin siquiera conocer este concepto, pues también, o sea, el derecho va cambiando, también es un hecho, o sea, no nos podemos quedar nada más en el conservadurismo. Entonces, pues todo esto lo podemos discutir, ¿no? Sobre la cuestión de la pena de muerte, sobre lo que dice Jordi de la marihuana, sobre la ley de la eutanasia, que en este caso la asistencia para quitarle la vida a una persona que está sufriendo, obviamente con su voluntad o con la voluntad de los familiares. Todo esto, obviamente, es antinatura desde el punto de vista del iusnaturalismo. Pero darán sus razones ellos y darán sus razones el derecho positivo. Entonces, esta resolución pues causó mucha controversia, como pueden darse cuenta, y ahí la tenemos, pero ahora es parte ya del derecho positivista. A partir de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
el aborto ya es legalizado. Se va a reformar el aspecto en todos los códigos de las entidades federativas y va a quedar dentro del derecho positivista, es decir, que se tiene que acatar. Independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, se tiene que acatar. Por ello, el derecho positivista va en contra del derecho natural y viceversa, se contraponen. Independientemente de que los naturalistas lloren, pataleen, se manifiesten, etcétera, señalen a los médicos que lo están practicando, es algo que se legalizó, es una conducta legalizada. Por lo tanto, está en un ordenamiento jurídico que es el derecho positivista. Y si un médico, hablando de un médico en una institución pública, que es donde se debe de aplicar, si una persona requiere el servicio, no puede negarse, ni la institución ni el médico, porque entonces caerá precisamente en la omisión. Entonces aquí también los médicos existe muchas veces sus aspectos que consideramos el médico cuando se les entrevista a algunos, que están en contra de todo ello porque ellos están para dar la vida en los alumbramientos y para salvar. Entonces ahí muchos médicos pues darán muchos argumentos, ¿no? En contrarios a estas decisiones. Sobre todo porque ellos hacen el juramento hipocrático cuando terminan o están ejerciendo su carrera de medicina. Y aquí ahora ya se les va a requerir para que ayuden a dar un servicio de eliminación del periodo de gestación. O sea, entonces ahí también en la cuestión de los médicos son muy apegados, muchos de ellos, otros no, al iusnaturalismo. El iuspositivismo, por lo tanto, se impone sobre el iusnaturalismo, y aquí lo vemos precisamente en este caso de el aborto, como la eutanasia, como la pena de muerte. La pregunta que me hizo ahorita Rosario sobre si yo creo que se llegue a legalizar, pues ya estaba legalizada la pena de muerte antes, y en todos los países, ¿no? Veíamos la guillotina, el fusilamiento, la ahorcadura. Todavía Estados Unidos hace, y la sigue ejerciendo, ¿no? Estados Unidos en algunos estados. México la tenía legalizada, nomás que se interrumpió. Puede ser que continuemos así, o puede ser que si las cosas se ponen graves en algún aspecto delictivo o criminal, se vuelva a legalizar. O sea, todo puede pasar. Eso es parte del derecho positivista, que muchas veces atenta contra lo natural. Jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, alguna aportación? Me gustaría escucharlas o escucharlos, o leerlas o leerlos. Adelante.